¿Qué tal? Buenos días. Gusto que estén con nosotros aquí. Espero que el Señor les tenga favorecidos con su gracia para que estén saludables en medio de este arribo de números en nuestra localidad. Qué bueno que el Señor te tiene aquí para que te inspire y te ponga a pensar más en las cosas que Él ha dicho. Agradecemos a todos los que están con nosotros en esta hora allá de las fronteras y que no están aquí por las diferentes razones. Mandamos un abrazo a todos ustedes y vamos a empezar en oración para ver qué nos tiene el Señor el día de hoy. Señor Dios Todopoderoso, agradecemos que tú nos permites seguir congregándonos, que podemos estar juntos y que podemos, Señor, alabar tu nombre, pensar en ti, meditar en las cosas que tú nos has dicho, todo lo que tú has dejado para nosotros. Y ponemos nuestras vidas ante ti, Señor, para que tú nos protejas y nos des salud, nos proveas de lo que necesitamos. Pedimos por los que están en tristeza, por los que han perdido a alguien en medio de esta enfermedad. Y pedimos por nuestras familias que no te conocen. Guárdanos a todos en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy preparamos algo muy interesante. Después de haber estado presentándoles a Jesús, su carácter, sus interrelaciones sociales, la oposición que tuvo, la manera como desempeñó su ministerio y obviamente la crítica que tenía fuertemente de parte de los grupos religiosos de su tiempo, a pesar de que él fue enviado directamente primero al pueblo de Israel. Tenemos ante nosotros una tremenda, maravillosa, constante, resonante frase que él dijo, que se entiende mucho más a partir de estas críticas de que nada más tenían tantas divisiones en el tiempo de él, donde dice: porque Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel. Es un versículo precioso. Yo creo que es el más conocido de la Biblia, el más abierto, el más controvertido en el tiempo de Jesús y hasta en nuestro tiempo. De cualquier manera, vamos a analizar el asunto, porque todo aquel, esta palabra que se menciona aquí y como se llama el sermón, todo aquel que Dios menciona aquí, despliega ante todo el mundo como una pancarta que iba a ser duradera en todos los tiempos. ¿No ustedes se han fijado en los juegos de fútbol americano, de fútbol soccer, en lugares donde hay eventos deportivos televisivos? Hay alguien siempre que tiene la pancarta de Juan 3:16. Todo aquel desenvuelve, por así decirlo, el tapete de bienvenida del cielo para la humanidad. O sea, como te tienden el tapete para que tú entres. Todo aquel es una invitación abierta al mundo a encontrar a Jesús, a encontrar a Dios. Pues, como ustedes saben, Jesús pudo fácilmente restringir la invitación cambiando esta palabra de todo aquel por algún pronombre más determinado, como decir cualquiera de los judíos que crea o cualquier mujer que me siga. Pero él no usó ninguna diferenciación en cuanto a los sujetos. El pronombre es maravillosamente indefinido. Después de todo, ¿quién no está incluido en todo aquel? Pues todos. Dije que este versículo tiene controversias, sin lugar a dudas, pero no hay manera de cómo se pueda no dejar abierto a todas las personas que oigan el mensaje del Evangelio. Porque la palabra derrumba, por así decirlo, barreras sociales y étnicas, barreras religiosas. No hace diferenciación de géneros, ni considera tradiciones antiguas, ni linajes. Todo aquel al que llama Jesús
Lo deja bien claro. Por lo tanto, vamos a decirlo así, Dios exportó su gracia en el nombre de Jesús. ¿Para quién? Para todo el mundo. Para cualquiera que pretenda restringirlo, Jesús tiene una palabra: todo aquel. Para enfatizarlo en diferentes lugares de la palabra, Dios nos dejó varias citas. Por ejemplo, en Mateo 10:32, a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Obviamente, Mateo 10:39 dice: el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Marcos 3:35 nos dice: cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi padre. Este versículo me encanta porque yo tenía unas discusiones fenomenales con mi padre. Era religioso católico, pero en serio. Y entonces este versículo está en el contexto de cuando le vienen a buscar. Él estaba hablando, predicando, y le vienen a buscar su familia y le dicen: ahí te habla tu hermana, tu mamá, tu hermano, que te reportes. Y le dijo eso: cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. En Marcos 16:16 dice: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Juan 4:14 dice: pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. Juan 6:37 dice: todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no le rechazo. Juan 11:26 dice: y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees tú esto? Esta invitación es impresionante porque a lo mejor alguna gente no se siente digna de venir a Él. Y hemos visto que las relaciones de Jesús no eran con los religiosos y con los dirigentes, sino Él estaba con aquellos que colectaban impuestos, con aquellos que eran un desastre ante los ojos de los demás. Apocalipsis 22:17 dice: el que tenga sed venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Tito 2:11 nos asegura que la gracia de Dios puede salvar a todo aquel que venga a ella. Pablo contende que Jesucristo se entregó voluntariamente a sacrificio para ganar libertad para toda la humanidad. Pedro nos afirmó que no es la voluntad de Dios que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Como dice 2 Pedro 3:9. Por lo tanto, el Evangelio de Dios tiene una política de brazos abiertos, sin restricción. Y dice: todo aquel. Aquí no habla de tienes que estar dentro de cierta edad o no debes de pasar, como ahora restringen, más de 60 ya no puedes venir. Nada. Todo aquel. Déjenme decirles que nosotros los humanos no somos de política tan abierta como era Jesús. Estamos nosotros listos en clasificar preferencias. Nos encanta el caballo más alto en lugar del caballo más chaparro. Nos encantan más los muchachos que las muchachas, o viceversa. El rico sobre el pobre, el educado sobre el ignorante, el popi sobre el naco, y últimamente viceversa, especialmente en política. El experimentado sobre el novato, el judío sobre el gentil. Porque deben recordar ustedes que había un mar gigantesco e impasable entre judíos y gentiles. En los días de la iglesia primitiva, para que ustedes empiecen a tomar más o menos criterio del asunto, un judío no podía tomar de la leche ordeñada por un gentil.
o alimentarse de su comida. Los judíos no podían ayudar a una madre gentil en su hora de necesidad. Los médicos judíos no podían atender a pacientes no judíos porque eran no limpios, sucios. Ningún judío tendría ni mucho ni poco que ver con un gentil por la misma razón, porque estaban todos ellos destituidos, habían preferido adorar a otros dioses, tener otras costumbres, habían amalgamado, o sea, se habían mezclado las costumbres de otros pueblos con ellas y ya no se conservaban puros ante los ojos de los religiosos. Todos los judíos estaban así, a menos de que este judío fuese Jesús. Bueno, hay sospechas de un nuevo orden donde las cosas empiezan a cambiar y estas cosas empezaron a surgir debido a esa curiosa conversación que Jesús tuvo con la mujer cananea. ¿Se acuerdan? Su hija estaba muriendo y su oración era urgente. Y aunque sus ancestros eran gentiles, le dijo lo que está escrito en Mateo 15, del 24 al 27, que sí quiero que abran su palabra los que le traen para ver esto. Mateo 15. Del 24 al 27. Para esto Jesús se había hecho como que no había oído la petición de esta mujer que tenía esta hija enferma. De hecho, si lees un poquito antes, dice que esta cananea tenía una hija afectada gravemente por el demonio. Estaba atormentada. Y él le dijo, respondiendo, ya que los discípulos le aprontaron, diciéndole, haz algo por esta mujer que nos viene atrás de nosotros, dando voces, nos está molestando. El 24 dice Jesús, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjense, esa fue la primordial tarea que Dios le puso a Jesús. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondió él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús sanó a la hija de la mujer cananea e hizo ver claramente su posición. La fe iba a distinguir en lugar de distinguir otras cosas. Él estaba más preocupado en tener a todos dentro de la fe que en cerrar la puerta a cierta gente. Así que no solo tenemos que Jesús era siempre invitado a las reuniones, sino que nosotros siempre estamos invitados a las reuniones de Jesús. Él abre la puerta y dice, todo aquel que quiera, venga, aquí tiene remedio para sus problemas. Desde la persona más popular o a la que nadie vota por él. Estos últimos, de hecho, son la especialidad de Jesús, ya que él siempre, como hemos visto, fue amigo de los que rechazaba la sociedad de su tiempo. Él era amigo de los que no tenían amigos, por así decirlo. Él se reunía de manera cotidiana con los que no eran populares, los vagabundos, los enfermos, y de la mujer que todo el mundo chismeaba y hablaba de ella. El tiempo en que Jesús conoció a esta mujer, ella era la versión del primer siglo de una casquivana, una alegre de cascos. Ya sabrán de quién estoy hablando. Esta mujer que tenía 5 exmaridos y media docena de hijos que cada uno parecía al diferente papá. Y tenía décadas de la vida loca. Ya ve que hay unos artistas que hablan de la vida loca y la viven. Pues ella estaba en eso.
Esas décadas de vida loca la habían dejado tatuada y recluida y era un tabú para la sociedad. Y como sabes, vivía con un novio que pensaba, como hoy está de moda, que casarse era una pérdida de tiempo. Hoy hay novios que andan con las novias y se quieren casar las muchachas y dicen, eso es pérdida de tiempo. Vivamos juntos y ya. Así que los chismosos hacían trizas a esta pobre mujer, obviamente, movían su lengua a toda velocidad para hablar de ella. ¿Cómo más podríamos explicar su presencia al mediodía en el pozo? Ya que otras mujeres iban al pozo al amanecer. Pero ella prefería el calor del sol al mediodía que el calor de la burla de la mañana con todas las demás. Si no hubiese sido por la aparición de este extranjero, su historia se hubiera quedado enterrada en las arenas cananeas. Pero él entró a su vida con una promesa de agua que nunca se acaba y que sí satisface la sed. Jesús no se apartó debido a su pasado. Todo lo opuesto, se le ofreció que de toda esa vida loca, de esa basura de vida que tenía, se haría música de alabanza para él. Y ella aceptó su oferta. Y sabemos esto por lo que pasa a continuación, ya que, si ustedes se recuerdan, muchos samaritanos de esta población creyeron en Jesús porque la mujer había dicho, él me dijo todo lo que yo había hecho. Y era bastante. Cuando salieron a verle, le rogaron se quedara en su pueblo, en este lugar que Cananea, todos los judíos inclusive la bordeaban para no ni siquiera pisar esta tierra. Así que Jesús se quedó por ahí 2 días, tiempo suficiente para que muchos más oyeran su mensaje y creyeran. Entonces ellos le dijeron a la mujer, lo que está escrito en Juan 39 al 42, ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer, ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. La mujer marginada por su vida vino a ser la mujer con el mensaje. Nunca nadie le había dado la oportunidad, Jesús le dio la oportunidad de su vida. Ya que él vino para rescatar gente como ella y como tú. Dicen, yo no he tenido 5 maridos, bájale al tantito el volumen. Bueno, o como Zaqueo. Bueno, yo no soy recolector de impuestos, pero quién sabe cuántas cosas pasan por tu mente. A referencia de Zaqueo, dice la palabra que él era el jefe de los colectores, era del tipo de los de Leví, ¿se acuerdan? Pero este era el líder de los colectores. Así que este sí que nos muestra que tenía un cierto interés por Jesús, un interés particular, porque pues, a lo mejor ya sentía pasos, ¿no? La culpa y el arrepentimiento de todo lo que había hecho, tal vez. Y tal vez fue la causa que le subió a un árbol para que se pusiera en una rama para ver a Jesús cuando pasaba en Jericó. La mitad del pueblo salió a verle y Zaqueo estaba entre ellos. Pero los ciudadanos de Jericó no estaban dispuestos a dejar este chaparrito Zaqueo. Obviamente era chaparrito porque estaba queriendo ver a Jesús y no lo dejaban. Y no lo dejaban tampoco ni la fuerza de sus codos que se pusieron en primera fila. Y ahí estaba saltando una y otra vez para ver a Jesús cuando decidió subirse al árbol ese sicomoro que lo menciona en la Biblia. Se subió a él y estaba contento de estar en una rama para realmente ver con detalle a Jesús. Tanto se hablaba de él. Él nunca se imaginó que Jesús, el Cristo, le miraría con cuidado y cuando se fijó en él le dijo, Zaqueo, ven, baja inmediatamente, yo me debo quedar en tu casa hoy. ¿Qué debió sentir Zaqueo? ¿Se está dirigiendo a mí? ¿Habrá otro Zaqueo en otro árbol? Ya ves cómo son las cosas. Tal vez buscaba, pues,
¿cómo es posible que a mí me estén llamando para esto? Pero como sabes, Jesús sí estaba hablando de él. Y de todas las casas de este pueblo, Jericó, Jesús eligió quedarse en la casa de Zac. Zac, nos vamos a tu casa. Casa financiada y sostenida con dinero ilegal y casa evitada de ser visitada por los vecinos, aunque en ese día fue agraciada con la presencia de Jesús. Como bien sabes, Zaqueo nunca fue el mismo desde ese día. Dio la mitad de su posesión al pobre y ofreció pagar 4 veces la cantidad si había engañado a alguien. La gracia entró por la puerta principal y el individualismo salió corriendo por la trastienda. Cambió su corazón. Esta gracia nos ha cambiado a todos nosotros. Y la pregunta sería, ¿esta gracia te continúa cambiando el corazón? ¿Tú lo notas? Si algo quería Jesús, era que todos entendieran que una persona vale simplemente por el hecho de ser. Y es por eso que trató a la samaritana, adúltera, a colectores de impuestos, de la manera que él lo hizo. Y fue hasta su último aliento, así. Jesús fue constante hasta su último aliento. ¿Recuerdan al ladrón a su lado? Si alguien alguna vez era sin valor, era probablemente este hombre que estaba colgado al lado de Jesús. Si alguien era un perdedor, este amigo encabezaba la lista. Tal vez es por esto que Jesús le escogió para mostrarnos qué es lo que Él piensa de la raza humana. Sí, señores, somos perdedores sin Jesús, sin lugar a dudas, todos. Tal vez este criminal había oído al Mesías hablar, tal vez lo vio amar a los rechazados, o tal vez lo vio cenar con algunos punks, robacarteras o vagos groseros, o tal vez no. Tal vez lo único que sabía del Mesías era lo que veía y estaba a su lado. Un predicador pregonero, golpeado, latigado y suspendido en una cruz con clavos en sus manos y con su cara enrojecida de rojo carmesí por su sangre corriendo en sus mejillas debido a la corona de espinas, sus huesos pudiendo verse por su desgarrada piel por los latigazos que le habían dado, sus pulmones sedientos de aire por la posición en que lo tenían, se esforzaba por estos pulmones que se esforzaban por cumplir su misión. Aunque algo le decía que él nunca había estado en mejor compañía y en su estado crítico todo lo que tenía era orar, pedir, suplicar. Él finalmente conoció a aquel ante quien él debía orar. De manera coloquial, traducción de lo que dice en la palabra, le dijo en pocas palabras: ¿podrías poner una recomendación por mí? Tú que tienes palanca ahí arriba. Ya ves que a veces te dicen a ti, tú que te conoce Dios, ora por mí, tú que tienes ahí palanca con el Señor. Pues ahí el ratero sí estaba junto al jefe de jefes. ¿Y qué le dijo el Señor? Considéralo hecho hoy. Bueno, ¿por qué Jesús hizo eso? ¿Qué es lo que tenía por ganar al prometerle a este desesperado un lugar de honor en su mesa de banquetes, en su reino? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Qué cosa podría ofrecer como compensación este ratero? Bueno, podrías pensar que la samaritana, pues, podríamos entender lo que fue y propagó la palabra del Señor a todos sus conciudadanos. Le dijo a los otros de la historia, ellos vinieron a ver a Jesús interesados. O Zaqueo, pues tenía algo de dinero que podía dar, pero este tío colgado junto a Jesús, ¿qué es lo que iba a hacer? Nada. Y este es el punto, y quiero que hagan esto con cuidado.
El amor de Jesús no depende en lo que podemos hacer por Él, para nada. En los ojos del Rey tú tienes valor simplemente porque tú eres. Tú no tienes que mirarte muy bien arreglado o conducirte bien. Tu valor está dentro de ti. Punto. Piensa en eso por un minuto. Tú eres valioso para el Señor porque existes. No por lo que has hecho o por lo que harás, simplemente porque tú eres. Recuerda eso la siguiente vez que la vayas a regar. Solo piensa de la manera que Jesús te honra a ti. Cómo sonríe contigo, comprendiéndote. Me decía un hermano que nunca hablamos de la paciencia. Pues Dios tiene una paciencia con nosotros inagotable. Así como inagotable. Qué bueno que esa palabra es tan larga, porque así es la paciencia de Dios, larga y constante sobre nosotros. Nos conoce, dio su vida por nosotros y sabe que somos unas piedras rodantes. ¿No merecemos el amor que Dios nos brinda? No, ninguno de nosotros. Cualquiera de nosotros merecemos el cielo tanto como el ladrón, como quien dice, nada. Sin embargo, Dios nos lo está dando por gracia. Todos iremos para allá, todo aquel que crea en Jesús, porque Jesús ha firmado por nosotros el precio con su sangre, lo ha pagado. Y debes sonreír debido a esto. Sin duda, te invito a que pienses que en el cielo hay un chaparrito caminando, de nombre Zaqueo, en las calles de oro, que sabe más de gracia que todos los teólogos juntos. Él sí que agarró gracia por estar en una rama de un árbol interesado en ver a Jesús. El día de hoy a lo mejor tú estás interesado en ver algo de Jesús. Búscalo. El llamado está universal. Ven, todo aquel que oiga y crea no va a ser rechazado. A Zaqueo nunca nadie le hubiera concedido su petición de oración, ni al ladrón tampoco. Pero en el final, eso era todo lo que tenían. Y al final, eso es todo lo que nosotros también tenemos. Decirle al Señor: Señor, acuérdate de mí. Tú me conoces. Tú sabes que la gracia no la merezco. Este plan de ser religioso no me interesa, pero sí me interesas tú. Me interesa conocerte. Este llamado universal, donde todo aquel puede venir a Dios y encontrarle, sigue vigente hasta que Él regrese nuevamente. El predicador más célebre de todos los tiempos, Spurgeon, decía que así debía de predicarse, abierto. Y Jesús ya se va a encargar de después aclararte quién es el Señor y cómo determina Él todas las cosas. Él es el que va a hacer que tú vengas, porque tú ni quieres creer. Tú que me oyes que nunca has oído, tú no quieres creer. Sin embargo, todos los que estamos aquí y todos los que van a venir, Dios los ha llamado de una manera irremisible, inevitable, y tienen que venir, porque al oír esta palabra, esa sed, esa ansia va a ser satisfecha con la presencia de Jesús. Dios tiene planes impresionantes para esta tierra. Dios exportó su gracia y la quiere que todos la tengan. Claro que sabemos que no todos van a venir, pero hay que tener buen ánimo. Comentaba con un hermano al entrar que oí una anécdota del mejor entrenador de fútbol americano de todos los tiempos, un señor de apellido Lombardi. Ese señor, cuando fue su despedida, dijo: bueno, era cristiano, agradezco a Dios que yo no perdí ningún juego. Y todos los que estaban ahí, pues sí sabían lo contrario y abrieron los ojos del tamaño de un huevo, ¿no? Dice: solo que en algunos de los juegos se nos acabó el tiempo. No dejes que a ti se te acabe el tiempo. Hoy que estás vivo, escucha la palabra de Dios
y ven ante su presencia. Él conoce cómo eres. Ven y dile, quiero conocerte, Señor. Pon por mí una palabra ante el Dios Padre. Paga mi boleto y llévame al reino. Aquí están las cosas que arden. Allá están las cosas que satisfacen. ¿Dónde estás tú? Propaga esta palabra de gracia, ya que Jesús vino y lo hizo y pagó con su vida para que tú hoy tengas esa esperanza contigo. Vamos a cerrar en oración. Señor Dios Todopoderoso, agradecemos que tú tengas una palabra tan poderosa, una palabra que va a llegar a todo el mundo, porque no va a haber quien diga que no oyó la invitación. Agradecemos que esa gracia, Señor, sobrepasa todos los pecados y todas las actitudes, y que tú tienes un plan que se está desarrollando, sin lugar a dudas, ante todos. Gracias, Padre, porque algunos hemos sido llamados y nos alegramos porque otros van a seguir siendo llamados, porque no va a haber ninguno que no responda ante esta invitación abierta de todos los que tú conoces. Gracias, Padre, por este tiempo juntos. Bendice a mis hermanos y protégeles de todas las cosas que nos rodean, visibles e invisibles. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.